¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 8 de junio de 2023. Un día para echar mano del refranero popular y recordar aquello de, ¿cómo era? 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Bueno, pues hoy es el segundo de esos jueves que, como nos enseñaron nuestros mayores, relucen más que el sol. Ya saben que las iglesias de toda España celebrarán el Corpus el próximo domingo, pero este jueves Toledo, Granada o Sevilla se van a poner sus mejores galas. Un día de esos bonitos, de esos reventones en los que algunas de nuestras ciudades se funden con lo más hermoso de nuestras tradiciones. Es verdad que uno de los alicientes del Corpus es que cae en junio y el tiempo suele acompañar, cosa que a lo mejor hoy no sucede porque estamos bajo los efectos de la borrasca que hoy tendrá en alerta amarilla Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de que lloverá en buena parte del resto del país. Pero ya sabemos cómo va esto, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, y si no, que se lo digan al Papa, que, según nos cuentan, no ha perdido el sentido del humor, ni siquiera cuando le dijeron que esta vez, para operarle, le tenían que poner anestesia general sí o sí. Y ya se sabe que hay personas que la anestesia general les sienta especialmente mal. Cuando despiertan, hasta que vuelven a ser personas, pasan sus buenas fatiguitas, y parece que su santidad es de ese tipo de personas y si lo puede evitar, lo evita. El caso es que la operación de 3 horas a la que se sometió ayer ha ido bien, y ahora habrá que ver cuántos días necesitan en el hospital para recuperarse de esa hernia intestinal que suele producirse como consecuencia de operaciones anteriores, como la que tuvo de colon hace unos años. No es algo que te provoque una urgencia inmediata, pero tampoco lo puedes dejar estar mucho tiempo porque es muy molesto y sobre todo porque puede acabar provocando una obstrucción intestinal, que es lo que se quería evitar. La cuestión es que le deseamos una pronta recuperación a su santidad. Y miren, como decíamos a primera hora, entre que es el Corpus y que hoy tenemos al Papa en nuestros pensamientos, a uno como que el cuerpo le pide sacar su lado más angelical. Lo que pasa es que la actualidad no te deja demasiado. La actualidad te obliga a interesarte por qué se cuece al otro lado de la información, qué está pasando en la orilla de los pecadores, en la orilla de las envidias, la gente que se pisa los unos a los otros, los embustes, vamos, el politiqueo nuestro de cada día. Pues mire, ciertamente los hay que, yo no sé si irán al infierno, pero lavarse la boca con lejía, se la deberían lavar, porque estos días, entre el disgusto que tienen algunos por el 28M y los nervios que provoca el 23 de julio, hay políticos que es mejor ni hablarles porque están encelados de tal manera que es que te muerden. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de Amparo Rubiales, la presidenta del PSOE de Sevilla, que ha llamado al popular Elías Bendodo judío nazi, pero así, llenándosele la boca, que es algo bastante feo, y más si se lo dices a una persona de origen sefardí como es el señor Bendodo? Pero es que resulta que Amparo Rubiales es reincidente porque a Cuca Gamarra ya la llamó tonta. Es decir, es muy de faltar la presidenta de los socialistas sevillanos. Ahora ha querido aclarar que ella está en contra de los nazis, pero no de los judíos. Menos mal, nos quedamos más tranquilos. Menos mal que estos son los que no insultan o acusan a los demás de insultar. Y claro, si los socialistas están que muerden, imagínese la izquierda de la izquierda, a la que le queda poco más de un día para cerrar las listas de las generales. Mañana viernes esas listas deberán estar cerradas y se tiene que haber decidido si Podemos se integra en Sumar o si Yolanda Díaz va por un lado con su ejército de la izquierda cookie y los cafeteros de Podemos van por otro con su ceño fruncido. No tiene pinta de que vaya a haber acuerdo, o por lo menos que el acuerdo vaya a ser fácil, porque ayer la tensión fue evidente entre las partes. Díaz no quiere en las listas ni a Irene Montero ni a Ione Belarra, y en la dirección de Podemos entienden que dejarlas fuera sería aceptar que Podemos ya pinta más bien poco en la política española. Ayer, por lo pronto, a Belarra le preguntaban por la calle, casi como si fuera la Pantoja cuando iba camino de Marbella, en Atocha. Si a la Pantoja le preguntaban a los periodistas si estaba enamorada, a Belarra le lanzaban desde la distancia la pregunta de ¿se siente usted marginada, señora ministra? Y Belarra al final se paró a atender a los periodistas para sonreír enseñando dientes. Bueno, simplemente lo que ya os hemos ido diciendo en estos días. Nosotros queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad, y cuando tengamos novedades os las haremos llegar. No tengáis problema, que no sé si seréis los primeros en enteraros, pero seguro que de los primeros. Belarra trataba de ser optimista, pero su compañero Pablo Echenique comentaba en un tono más amargo que a la vista está, por las declaraciones del resto de formaciones, que vetos contra Podemos sí que hay, cosa que sin embargo en Sumar niegan. Ayer, por cierto, Yolanda Díaz se fue a Doñana a zascandilear con el asunto de la fresa, pero cuando tocó hablar del tema espinoso, puso de parapeto a Ernest Urtasun, que es su nuevo portavoz.
Trasladar también un mensaje de optimismo. Yo creo que las cosas avanzan, van bien. Es un puzzle, como ustedes bien saben, que es complejo porque hay muchos actores, pero las conversaciones avanzan. No vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo. Ahora mismo no estamos hablando de nombres. Lo que sí quiero decir de manera muy clara, lo han dicho todas las organizaciones, no se está planteando ningún veto. Pues no perdamos de vista este asunto porque es posible que a lo largo de hoy haya novedades en torno a las listas de la izquierda radical, ¿no? Ya solo porque después de la integración del partido de Rejón podría estar al caer la confirmación de que los comunes, Compromís o la Chunta también se suben al carro de Yolanda Díaz, sino porque se puede confirmar qué pasa con Podemos definitivamente. Porque los cafeteros de Podemos, la verdad, es que nunca han estado tan acorralados, incluso con presiones internas de líderes regionales de Podemos que les piden a las Montero, Belarra y Echeniques que pasen por el aro y lleguen a un acuerdo con Sumar. En todo caso, en las últimas horas no han sido fáciles ni para Podemos ni para la parte socialista del gobierno, porque después del destrozo legislativo que provocaron y de la campaña de presión y desprestigio que pusieron en marcha contra los jueces, campaña inaudita, el Tribunal Supremo ha dictaminado que no, que el gobierno no tenía razón, que los jueces, que las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia actuaron correctamente, rebajando las condenas a más de 1 millar de violadores y dejando en la calle a más de un centenar, debido a la ley del solo sí es sí. Es decir, que los 15 magistrados del Supremo, después de dedicar 2 días a estudiar hasta 29 casos diferentes para abarcar toda la posible casuística, han estado de acuerdo en 27 de esos casos para concluir que la ley de PSOE y Podemos está mal hecha o estaba mal hecha antes de ser reformada y que esa ley obligó a los jueces a beneficiar a los violadores. De esta manera el Supremo no solo deja en evidencia a la Fiscalía General del Estado, que trató de salvar la cara al Gobierno, y al Ministerio de Igualdad. Aquí el que queda también en evidencia es Pedro Sánchez, que es el presidente, el máximo responsable de lo que aprueba el Consejo de Ministros, que además llegó a decir que esa ley, ahora repudiada y reformada, iba a ser, acuérdense, un ejemplo para todo el mundo. Yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Pues la ley ha sido un ejemplo mundial, pero un ejemplo de lo que no se debe hacer. Una chapuza que ha llegado a ser criticada incluso por la relatora de Igualdad de la ONU. Y miren, hablando de la Fiscalía General del Estado y de quienes son los protagonistas del lado, vamos a decir, pecador de la vida, hoy el premio al pecador del día puede recaer en el fiscal general Álvaro García Ortiz, porque hoy es el día en el que el señor García Ortiz ha convocado contra viento y marea una reunión para hacer una serie de nombramientos supuestamente urgentes y dejar colocados a determinados cargos antes de las elecciones. No vaya a ser que gane la derecha y no quiera colocar a los amigos. Y la más amiga, tan amiga personal que fue la que colocó al propio Ortiz en el puesto que ocupa ahora mismo, es Dolores Delgado, a la que ahora el fiscal general quiere devolver el favor creando para ella y dejándola nombrada como fiscal de memoria democrática. La pirueta es tan enorme que el Consejo Fiscal se ha revelado y la principal asociación de fiscales ha exigido la dimisión de Ortiz por lo que han calificado de burda maniobra. Y es que nunca un fiscal general había adelantado un Consejo Fiscal ya convocado simplemente para acelerar unos nombramientos, no vaya a ser que haya cambio de gobierno. Y encima utilizando los propios canales de la Fiscalía para desacreditar a una antigua fiscal general como Consuelo Madrigal, que se atrevió a criticar el comportamiento de Ortiz. Es decir, ya no es que Sánchez presumiera de que el gobierno controla con descaro a la Fiscalía, es que en manos del PSOE se diría que los socialistas se nombran fiscales los unos a los otros y usan la propia Fiscalía para criticar a quien ose cuestionarles con un descaro sin precedentes. Y ya para acabarlo de adobar, de ser hoy nombrada fiscal de memoria democrática, Dolores Delgado, que ya pasó de ministra a fiscal general sin solución de continuidad, ahora trataría asuntos que también lleva en su despacho de abogados su actual pareja Baltasar Garzón, un conflicto de intereses a simple vista como un piano de grande. Garzón, viejo conocido de la afición, al que tuvieron que expulsar de la carrera judicial. Dios los cría y ellos yacen por juntarse los unos con los otros. Así que ya ven, no tienen empacho en mezclar togas con política, ni togas con relaciones personales, ni en hacer nombramientos descarados antes de las elecciones, cosa que, por cierto, indigna especialmente a los funcionarios de justicia, a los que, lejos de reunirse con ellos para solucionar sus reivindicaciones laborales, el gobierno les dice que lo suyo es mejor que lo dejen para después del 23 de julio. No vaya a ser que tengan que hablar con otro gobierno. Es decir, para nombrar a los amigos, las elecciones nos sirven de excusa para darnos prisa. Pero para atender a los funcionarios de justicia que están en huelga, las elecciones nos sirven de coartada para lo contrario, para hacernos los suecos. Desde luego, si yo fuera funcionario de justicia, de los que están de huelga y esta noche han pasado su segunda noche encerrados en el ministerio, lo mismo yo también pecaba, Lo mismo yo también me dejaba llevar por el pecado de la envidia. La envidia de no ser Dolores Delgado o amigo de este gobierno.